En LATE Andes nosotros desarrollamos dataciones termocronológicas que todas consisten en procesos de decaimiento radioactivo. Básicamente nosotros a partir de 3 sistemas diferentes de decaimiento isotópico obtenemos una edad. Estos decaimientos isotópicos consisten en un átomo que es inestable y decae en otros más estables. De allí surge el concepto de padres e hijos. A partir del conocimiento del padre y del hijo de este sistema isotópico, nosotros podemos obtener una edad. Los 3 sistemas isotópicos que hoy en día estamos desarrollando en LATE Andes, la preparación de muestras, son las trazas de fisión, por un lado, donde el uranio 238 decae por fisión espontánea, generando un daño estructural en el mineral. El uranio torio-helio, donde átomos de uranio, de torio y de samario decaen por decaimiento alfa, liberando átomos de helio que se acumulan en el cristal. Por último, el método de uranio-plomo, donde el uranio decae por sucesivos decaimientos alfas y betas a plomo, que es el elemento estable. El tratamiento que realizamos en LATE Andes implica un proceso de beneficio de minerales. Una vez que las muestras ingresan, se realiza una serie de etapas que va a generar un concentrado final que tiene los minerales objetivo para diferentes estudios, según lo que se requiera para cada muestra. Tratamos de evitar que las muestras ingresen escritas con fibrones al alcohol fuera de las bolsas, o incluso evitar el uso de etiquetas dentro de las bolsas, ya que por ahí, por una cuestión de humedad o de las mismas rocas que se encuentran dentro, pueden romper la etiqueta, ¿sí? Lo ideal sería que las muestras lleguen en bolsas etiquetadas desde afuera. Cuando algunas muestras llegan con líquidos, es necesario realizar una limpieza extra de esas muestras porque no pueden ingresar directamente a la trituración. Es necesario limpiarlas, eliminar todos los líquidos que puedan contener. Para eso se utilizan distintos solventes y alcoholes, y a partir de eso se la seca y recién la muestra va a poder proceder a ser triturada y molida para la concentración siguiente. La muestra ingresa y el procesamiento implica inicialmente la trituración y molienda de esa muestra para poder liberar los minerales objetivos, y lo que continúa hacia el proceso siguiente es una fracción determinada de tamaño de ese mineral que se molió finalmente. Trabajamos con minerales entre 63 micras y 300 micras, y eso es lo que ingresa a la etapa de preconcentración y concentración. El lavado en plato chino o batea consiste en la separación densimétrica de los minerales involucrados en la muestra. Entonces se va a retener los minerales más densos y se va a rechazar los minerales menos densos, que son los que no tienen los minerales objetivos que estamos buscando. El concentrado que sale de ese proceso va a continuar por otro proceso de concentración gravimétrica que consiste en la utilización de líquidos densos. Nosotros utilizamos 2 líquidos densos, LST y diodometano. La concentración gravimétrica con líquidos densos lo que permite es utilizar un líquido que tiene densidad intermedia entre los distintos minerales que componen la muestra. Los minerales objetivos que tenemos son apatitas y zircones fundamentalmente, puede haber otros requerimientos, y tienden a decantar en el LST. Entonces, nuestro concentrado va a estar en la parte más densa de esa separación. La parte más liviana se separa, pero se guarda porque siempre puede volverse a necesitar ciertos cristales que estén involucrados en esa zona. El material pesado, más denso, que sale del LST, pasa a una etapa de concentración magnética en la que se utiliza un separador magnético Franz. Lo que hace este separador es aplicar un campo magnético
y entonces permite separar los minerales que tienen susceptibilidades magnéticas diferentes. El material objetivo del proceso pasa a la fracción no magnética y es esa fracción la que va a continuar el proceso de concentrado. Sin embargo, las fracciones magnéticas siguen teniendo minerales que podrían ser de interés para otro tipo de análisis. La fracción no magnética que sale del separador Franz, que se obtiene en el separador, pasa a un segundo proceso densimétrico con diodo-metano. El diodo-metano es un líquido denso que tiene una densidad intermedia entre la densidad de las apatitas y la densidad de los zircones. Entonces lo que se puede obtener de este proceso son dos concentrados que están enriquecidos cada uno en los minerales objetivos. Por un lado las apatitas y por el otro los zircones. El concentrado que se obtiene a partir del diodo-metano, si bien está enriquecido en los minerales objetivos, no son concentrados puros. Entonces, lo que es necesario es pasar a una etapa de picking manual en la que se seleccionan los cristales para poder montar las probetas de los diferentes análisis que se van a realizar. Entonces, una muestra puede implicar distintos análisis y en ese picking manual se terminará de concentrar los cristales que necesitamos para cada análisis. De acuerdo al estudio solicitado de las muestras, se realizan diferentes tipos de picking y selección de cristales. El montado también es diferente, de acuerdo a si es para apatitas o si es para zircones. Como así también lo que es el proceso de embutido se realiza ya sea con resina o con teflón. Una vez que se realizó el embutido con resina, en este caso se deja curar la pastilla que contendrá todos los cristales sobre la base de la pastilla. Y luego se procede a lo que es el desbaste de la pastilla y el pulido, pasando por lijas de distinta granulometría, ya sea de 4000, 2400, 2000, y de la pasta de pulido se pasa por 3 micras y 1 micra. El uranio presente en los cristales, cuando fisiona, genera un daño en la estructura cristalina, pero ese daño es de escala nanométrica, entonces no se puede observar directamente al mirar el cristal pulido en la lupa o en el microscopio. Se necesita entonces hacer un revelado de ese daño, de esas trazas que están en el cristal. Para eso hacemos un ataque ácido con ácido nítrico y el ácido justamente penetra en ese daño y permite que esa traza crezca en diámetro, y eso es lo que después podemos observar en el microscopio. El método que utilizamos hoy en el laboratorio para hacer el análisis del padre de nuestras muestras en trazas de fisión es el método del detector externo. El método del detector externo consiste en colocar sobre la muestra que ya tiene las trazas espontáneas que representan el hijo, un detector externo o mica que tiene que estar libre de uranio. Este conjunto muestra-mica se envían a un reactor para producir fisiones inducidas del uranio que contiene la muestra. Hoy en día, el reactor que estamos utilizando para irradiar nuestras muestras es el reactor RA3 del Centro Atómico Ezeiza en provincia de Buenos Aires. Este reactor contiene una línea específica desarrollada para realizar las fisiones de las muestras de traza de fisión para nuestro laboratorio, que fue comprobado y fue calibrado con numerosas muestras y comparaciones con otros reactores, particularmente el de Múnich. Las irradiaciones en el reactor se realizan con un flujo neutrónico determinado y luego de su irradiación es necesario un tiempo de decaimiento de la actividad de las muestras irradiadas. Este tiempo en total entre radiación y decaimiento lleva aproximadamente 1 mes y medio. Luego de ese tiempo las muestras regresan al laboratorio
y se separan las muestras de la mica de modo que éstas queden alineadas una con otra. Luego de la separación de la muestra y la mica, las micas deben ser también atacadas químicamente para poder revelar las trazas de fisión. Este revelado químico o etching depende de cada material sobre el que se realiza. Es decir, la solución empleada para revelar depende del mineral. En el caso de las apatitas se realiza con ácido nítrico, en el caso de los zircones con una solución de hidróxido de sodio y potasio, y en el caso de las micas y de los vidrios con ácido fluorhídrico. La medición consiste en medir las trazas de fisión espontáneas e inducidas, lo cual está en relación a la edad, y además se miden dos parámetros que están relacionados a la cinética de cierre o annealing de las trazas de fisión. Estos dos parámetros son el largo de trazas confinadas, y tamaño del dipar, que es la intersección entre la traza de fisión y la superficie pulida. Por último, con los datos ya obtenidos de trazas de fisión, si hubiere datos de territorio de helio, uranio, plomo y los datos geológicos de la región, se procede al modelado térmico, y finalmente todos los resultados y modelos son integrados en un informe final con la interpretación de los resultados.